Mi gente, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta por acá en una de las secciones favoritas del canal, como lo es el valor del cartón. Sección en la cual, como siempre, te voy a recomendar que consigas o vendas ciertos cartones que están teniendo curvas de cotización bastante particulares. Y bueno, hoy día te voy a estar comentando algunas cartas que se han encarecido bastante, y si tienes alguna de estas cartas es un buen momento para que las comiences a mover, ya sea que las intercambies o las vendas, para que te beneficies de los precios altos que tienen ahora mismo. Espero como siempre que estos videos te gusten. Como siempre, si es la primera vez que nos estás viendo, por favor suscríbete a este canal, déjanos tu like y comenta también el video, que eso siempre ayuda a que más personas lleguen a esta bonita comunidad. Ahora sí, agárrate un cafecito, un tecito o tu bebida de preferencia, que vamos a comenzar. Comenzamos este video con una carta que actualmente está cobrando muchísima relevancia, como lo es Sea Monster Theseus. Una carta que salió en la expansión de Raging Tempest originalmente y después tuvo su reimpresión correspondiente también en Rareza Secreta en lo que fue la Mega Team de 2017. Actualmente la gente estaría buscando esta carta para usarla como side deck contra los Kirtoon, ya que es una carta que requiere dos materiales que sean de tipo Tuner. Y además es una carta también que, al ser pues un monstruo de nivel 5 Tuner, es un target fácil que puedes estar convocando con lo que es Instant Fusion para acceder posteriormente a invocaciones de sincronía del extra deck, por lo cual va a ser una carta bastante relevante durante el formato de Blazing Dominion, teniendo en cuenta que este formato no solo va a estar dominado por los Kirtoon, sino por otras estrategias de sincronía. Con respecto a la versión que tuvimos en el Mega Team 2017, viene a ser pues la que más se ha encarecido últimamente, con un crecimiento del 444% este último mes, pasando de costar unos $3 para tener el precio de mercado actual de $20.03. Vemos además que su venta reciente fue por $24.99 y después tenemos que en los precios medio listados la gente cotiza este naipe por $27.95. Todo apunta a que a medida que disminuyan los listings, esta carta se va a encarecer un poquito más, al menos durante las primeras semanas de la salida de Blazing Dominion, que ya se estrena esta semana en el TCG. Pero si tenemos una próxima reimpresión para este naipe, o Konami nos llega a anunciar una reimpresión para este naipe en algún producto de reimpresiones, como puede ser el próximo Battles of Legends o las Megalatas, es muy probable que su precio va a bajar considerablemente. Con la salida de diferentes Rarity Collections, tuvimos finalmente reimpresiones para las cartas Finsmith, pero una carta que no ha recibido reimpresiones en estos productos de Rarity Collection es el Finsmith Draft, que actualmente solamente cuenta con dos versiones. Bueno, en este caso cuenta con tres versiones, pero en este caso dos de esas versiones vinieron en la expansión de salida que fue Infinite Forbidden. Y ya posteriormente tuvimos su reimpresión en Prismatic Seeker Rare en lo que fue la Mega Team 2025. Resulta ser que Finsmith Draft, a medida que pasa el tiempo, continúa encareciéndose, dependiendo obviamente de la relevancia que tenga este motor en los diferentes formatos, pero vemos que ha mantenido un precio bastante estable, al menos este último mes. Ya si nos vamos a la gráfica de los 3 meses, vemos que se ha incrementado en valor en un 34.03%. Todo esto es lo que respecta a la versión prismática secreta que tuvimos en la Megalata 2025. Y bueno, vemos que ha pasado de costar unos $19 para tener el precio de mercado actual de $26.43. Vemos que su venta reciente fue por $26.85 y después tenemos que en el mercado secundario se cotiza aproximadamente en un precio de $28.44. Nos vamos ahora con una carta que está single print actualmente y que hace bastante tiempo que salió en el TCG, como lo es Intercept Wave, una carta que nos vino en la expansión de Shining Darkness. En esta expansión teníamos tanto la versión Ultra como la versión Ultimate también, que bueno, esta última es la que más se ha encarecido actualmente, obviamente por ser de una rareza alta. Esta carta nos permite, una vez que la activamos, hacer que todos los monstruos de sincronía en el campo cambien a posición de defensa, y después podemos regresar todos los monstruos que estén boca arriba, que sean monstruos sincros, al extra deck durante la fase final. Y bueno, realmente es una carta que quizás no es la mejor carta de side deck, pero sin lugar a dudas es una carta que la gente está comenzando a prestarle atención, y mucha gente incluso ha comenzado a acaparar sus copias en ambas versiones. Como te dije antes, la versión que actualmente se ha encarecido más es la versión Ultimate. Actualmente pues no tenemos la gráfica actualizada, pero si vemos los primeros listings podemos llegar a la conclusión de que las versiones en perfectas condiciones de esta carta se están cotizando en alrededor de $40 en lo que respecta a precios de mercado. Y ya si nos vamos a lo que son los precios medio listados, tenemos que también precisamente se está cotizando en $40 en lo que es el mercado secundario.
Continuamos ahora con una carta trampa del arquetipo de los Dark Lord que bueno, finalmente se está comenzando a encarecer, y es que esta carta salió hace bastante tiempo en la expansión de Flames of Destruction, que bueno, para que se hagan una idea, esta expansión era la que nos introdujo cartas bastante importantes en su momento, que al día de hoy siguen siendo bastante recurrentes en el metajuego, como lo es la Ghost Bella Haunted Mansion, Infinite Impermanence y otras cartas que fueron bastante relevantes para la época. Curiosamente, esta carta aún está single print, solamente existe esta versión que nos vino en Flames of Destruction y es una carta en rareza rara. Y bueno, tenemos que ya este último mes tuvo un crecimiento del 112.57%. Si nos vamos a la gráfica de los 3 meses, vemos que ha tenido un crecimiento bastante exponencial en estos últimos tiempos, de un 439.19%, pasando de costar unos poquitos centavos para tener el precio de mercado actual de $4.06. Vemos que su venta reciente fue de $3.95 y después tenemos que en los precios medio listados la gente cotiza este naipe por $4.92. Continuemos ahora con Blazing Dominion, que vaya que ha traído sorpresas bastante interesantes y cambios bastante positivos para el nuevo formato. Y bueno, como todos sabemos, esta expansión nos trae nuevas staples, tenemos soporte bastante importante para los Kiertoon, que apuntan a ser el principal Tier 1 a vencer que vamos a tener para esta nueva temporada, amén de soporte bastante interesante para muchos otros arquetipos ya establecidos en el TCG. Actualmente la carta secreta más rara que tenemos en la expansión es Fraudrailis Harmonia, creo que se pronuncia así el nombre, pero bueno, resulta ser que esta carta ya ha comenzado a bajar de precio, ha tenido una caída del 14.03% en estos últimos días, pasando de costar $140 para tener el precio de mercado actual de $114.48. Vemos además que su venta reciente fue de $114.99 y después tenemos que los precios medio listados se cotiza un poquito más cara por un precio de $119.97. Yo pienso que esta carta se va a comenzar a devaluar paulatinamente, puede que tenga un repunte después, pero si tú eres de las personas que pulió esta carta, lograste sacarla en algún sobre y no la vas a necesitar, es un buen momento para que la vendas ahora, ya que aún ostenta un precio bastante alto y puede que se esté devaluando de cara a las próximas semanas, sobre todo porque los listings tienden a aumentar durante, digamos, el primer mes o las primeras semanas de release de un corset tan grande como lo es esta expansión. Y si hablamos de una carta que la gente ha comprado de forma masiva, y esto como daño colateral de las reimpresiones de las cartas sprites que tuvimos en la Rarity Collection 5, tenemos que hablar del Sprite Spring, el link de 2 del arquetipo, que realmente es bastante importante en lo que vienen a ser los combos, tiene muy buenas interacciones a nivel de interrupción con el deck también. Y bueno, tenemos que las versiones en Quarter Century de este naipe actualmente han tenido un crecimiento bastante exponencial. La gráfica actualmente a la fecha que estamos haciendo el video no está actualizada para darles una data específica de cuán grande ha sido el crecimiento con respecto al precio que ha tenido esta carta, pero vemos que ha pasado de costar unos $45 para tener un precio de mercado actual de $70 aproximadamente en lo que respecta a los últimos listings, y vemos que realmente quedan muy poquitos listings. Es una carta que se ha vendido muchísimo y mucha gente ha acaparado en esta versión. De cara simplemente a conseguir este naipe tenemos otras dos versiones, tenemos la versión Ultra que nos vino en Battles of Legends Terminal Revenge y tenemos también la versión secreta original de Darwin Blast. Ambas aún tienen un precio que está por debajo de los $10, pero lo que respecta a la versión Quarter Century todo apunta a que si los listings continúan disminuyendo, es una carta que puede alcanzar o rebasar los $100 próximamente. Mi gente, tenemos que Dark Magician Girl de Magician Apprentice actualmente tuvo un crecimiento bastante alto, pero ya durante las últimas 2 semanas ha comenzado a caer en picada nuevamente, más o menos con una bajada del 20.05%. Aún tiene un precio más o menos alto, pero si tú fuiste de las personas que consiguió esta carta en su momento, yo te hablé de esta carta que la consideras cuando estaba aproximadamente en el radio de los $5 o $10, oscilando más o menos en ese valor. Y bueno, actualmente es una carta que está por encima de los $40. Tuvo su pico más alto de valor alcanzando pues $55 aproximadamente durante abril, principios de abril. Pero como te mencioné, ya es una carta que se está devaluando otra vez. Puede que mantenga una curva más o menos estable próximamente, pero de momento es una carta que está en picada, está en modo descendente. Por lo cual, si tú tienes alguna copia y se la quieres vender a un jugador de Shining Sarcophagus, algún jugador entusiasta de las cartas de Dark Magician, un coleccionista, es un buen momento aún para que lo hagas, ya que es una carta que tiene un precio más o menos alto. Y bueno, vemos que actualmente ostenta un precio de mercado de $44.29. Vemos que su venta reciente fue por $40 y vemos que en el mercado secundario tiene un precio establecido de $48. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenemos para el video de mercado de recomendaciones del día de hoy. Como siempre, si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete al canal para que no te pierdas futuras entregas y te mantengas al tanto de los precios de tus cartas favoritas.
Somos un canal que actualmente no estamos muy consistentes, pero siempre estamos activos, subiendo videos siempre que hay curvas de cotización bastante particulares en ciertas cartas en el mercado. Y bueno, ya te digo que este es uno de los fuertes que abordamos en este canal. Tenemos otros contenidos como el unboxing, el deck listing, noticias, consejos de optimización para tu deck y otras cosas que podrás encontrar. Incluso tenemos videos de lore también en algunas playlists por acá. Así que nada, chécate el canal y si te gusta, forma parte de esta familia para que me ayudes a seguir creciendo y traerte contenido de mucha más calidad progresivamente y mucho más seguido. Yo soy el TV Liaster, nos vemos en la próxima entrega. Chao.